Bienvenidos de nuevo a un programa de la serie La Biblia hoy. El tema de hoy es una reflexión espiritual que está basada en una idea que encontré y que me persuadí a poder compartirla con vosotros. ¿Cuál es el título del tema de hoy? Es un resumen, pero 7 personajes y un destino. 7 personajes que han sido los más brillantes, según criterio de alguno, a lo largo de la historia. Lo encontré en esta página, hazsalud.conciencia. ¿Y por qué me llamó la atención? Me llamó la atención porque entre los 17 incluye a Jesús, que no suele ser corriente en este tipo de escritos o estudios. Vamos a comenzar a hacer un pequeño extracto de 17 personajes que por su brillantez han ocupado un lugar en la historia. Comenzamos por el primero. El primero en la lista. ¿Quién no ha oído hablar en el mundo en el que vivimos de Charles Darwin? Aparte de ser geólogo, naturalista, es el considerado uno de los científicos más grandes de todos los tiempos. Y además es considerado por la ciencia. ¿Por qué? Porque él propuso la hipótesis de la evolución, que aunque la ciencia dice que está todavía en vigencia, lo cierto es que todavía está sin demostrar, pero eso no le quita el paso que dio en su investigación, aunque pueda ser rechazada por lo que creemos en la Biblia. En segundo lugar, un personaje como Benjamin Franklin. Lo que hizo notable fue su habilidad para crear nuevos inventos, es decir, para incluir en lo que el conocimiento que había en su época, pues fijaos, incluyó, pero el pararrayos ha salvado muchísimas vidas. Y aunque todos los inventos de ellos hoy están integrados y nos parecen normal, pensar antes de que se descubriera. Se consideró como uno de los grandes científicos que recibió la medalla de la Sociedad Británica que promueve la excelencia de la ciencia. Fisher. Los que ya tenemos una cierta edad recordamos a ese gran jugador de ajedrez, cuya inteligencia, y este es el dato que me llama la atención, está en un coeficiente de 180 puntos, cuando los mortales estamos entre 87 y 106. Tenía una capacidad extraordinaria y defendió los títulos a nivel mundial contra otros grandes jugadores de ajedrez. Michel Logan fue uno de los grandes pensadores, uno de los grandes inteligentes de Estados Unidos, debido a que, haciéndole las pruebas de inteligencia, se encontró entre el 195 a 205. Un hombre con una capacidad intelectual tremenda, importante. Johann Wolfgang, escritor, realizó varias contribuciones a la ciencia y creo que ocupa un lugar importante en el programa de hoy a la religión y a la arquitectura. Ocupó su vida en estas 3 áreas fundamentales. También aportó grandes cosas que hoy son normales, como decíamos, pero en un tiempo no lo fueron. Aquí tenemos uno de los genios orientales más importantes,
Comenzó a hablar a los 6 meses y a escribir poemas en coreano y chino a los 4 años. A los 5 se matriculó en el instituto. Habla perfectamente coreano, inglés, alemán, japonés. Desde el punto de vista humano y de su capacidad intelectual, dignos de poder estar entre las personas más brillantes catalogadas del mundo. Galilei, otro de los grandes hitos de la inteligencia, ingeniero, físico, astrónomo, que desempeñó un papel muy importante en la revolución científica del Renacimiento. Es de recordar por su legado que ha perdurado hasta hoy, el inventor del telescopio, y se le considera el padre de la astronomía que observa el universo. El telescopio. Qué importante ha sido y sigue siendo en la ciencia trascendental para el ser humano esta herramienta auxiliar para poder ver con nuestra vista grandes espacios. ¿Quién nos recuerda a Stephen Hawking? Abrió la puerta a nuevas posibilidades, a pesar de su minusvalía en el campo de la física teórica, y supuso un cambio significativo en la dirección de la investigación científica. Siguió hasta su muerte en el 2018, recopilando datos científicos, refinando sus ideas para entender el universo. No tengo duda que lo que nosotros podemos explicar del universo, este científico, aunque no era creyente, aportó lo que está en el universo, lo que Dios creó, aunque para él procedía por diferentes métodos diferentes a la creación. ¿Por qué no recordar entre las grandes mentes privilegiadas del mundo a Leonardo da Vinci? Arquitectura, matemático, música, ciencia. Un gran pintor. Fue considerado una persona adelantada a su tiempo. Fue el primero en explorar la mecánica de la anatomía humana y teorizó el tiempo como un concepto. Repito lo que anteriormente he comentado. No sabemos cómo se vivía antes de todos estos descubrimientos, pero sabemos lo que aportan a la vida hoy. Isaac Newton, otro de los genios históricos, fue científico brillante que ideó la teoría de la gravedad al ver caer una manzana. ¿Cuántas personas hemos visto caer una manzana y no se nos ha ocurrido elaborar una teoría comprobada sobre la gravedad de la Tierra? Una filósofa griega del siglo IV, aunque es desconocida en muchísimos círculos, fue la principal astrónoma y matemática de su tiempo, en una sociedad donde había muchas limitaciones simplemente por el hecho de nacer mujer. Madame Curie es otro de los grandes genios de la historia. Física, química, se le atribuye el descubrimiento del término radioactividad, qué decir, del ingenio hasta donde ha llegado lo que ella descubrió, que ella tampoco sería jamás consciente a dónde iba a llegar. Trabajó en el campo de la química, de la física, y fue fundamental en la creación de radiografías quirúrgicas. Descartes, otro de los grandes genios de la historia, filósofo, matemático, escritor, es considerado el padre de la filosofía moderna. Se metió profundamente en la filosofía clásica y la reformuló para su tiempo. Y sigue siendo uno de los pilares
del estudio de la filosofía actualmente. Aparte, desarrolló álgebra y la geometría de la época. Einstein, un personaje enigmático, curioso. Es una de las personas más inteligentes que jamás han existido. Sus ideas radicales y conceptos revolucionarios desafiaron la forma en que la humanidad pensaba sobre la ciencia. Y desarrolló la famosa teoría de la relatividad, desarrollando su famosa fórmula, que sigue estando en vigencia y no ha sido traspasada todavía hoy por inventos o descubrimientos posteriores. Terence Tao es un estadounidense que se especializó en matemáticas en la Universidad Estatal de California, donde obtuvo su licenciatura a los 13 años y un doctorado a los 21 en matemáticas. No hay duda de que tenía una capacidad intelectual importante. Nikola Tesla, ingeniero eléctrico, físico, nació durante una tormenta eléctrica en 1856, es conocido por crear una forma alternativa de cambiar el suministro eléctrico. Es decir, pasar de una corriente continua a una corriente alterna, que hace mucho más posible la utilización de esa corriente. Se estima que su coeficiente intelectual era entre 130 y 310. Es decir, según diferentes mediciones que le hicieron en su vida. Hemos llegado al 16. 16 grandes personajes que han revolucionado la técnica y el pensamiento en la Tierra. Pero el propio Einstein hizo una declaración que me parece realmente interesante para recordar. Si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. Y así llegamos al número 17, Jesús de Nazaret. Y ahora entenderéis por qué he escogido esta lista, entre otras muchas. Es la única que he encontrado donde se cataloga a Jesús como uno de los 17 personajes más inteligentes de la historia. Y esta comparación con los científicos me ha servido para hacer una síntesis, un resumen espiritual en este programa. Jesús ha sido, y esto sí que creo que es una realidad absoluta, el personaje más influyente de la historia. 2.500 millones de creyentes decimos ser seguidores de él, independientemente de las diferencias. Nació en un pueblo pequeño, no estudió en la escuela rabínica, usó parábolas para transmitir un mensaje religioso profundo. El mensaje de Jesús empezó cambiando a la persona para cambiar la sociedad. Esa es la gran diferencia del maestro de los maestros. Los anteriores, como hemos visto, hicieron la vida más fácil. Pero Jesús prometió inclusión en el reino a cualquiera que aceptara su mensaje. Me parece importante que esté en esta lista, porque sobre todo para los creyentes, tiene un lugar importante en nuestro desarrollo de nuestra vida, aunque no lleguemos a ser los genios de los cuales estamos hablando. El impacto de Jesús, desde luego, no se mide por sus logros científicos, sino por su inteligencia y por sus creencias. Jesús no recurrió a la ciencia, aunque como Dios que era y que es, había creado todas las ciencias. El hombre solo descubre lo que está creado.
Pero Jesús otorga algo que los demás no pueden hacer. Y es, Jesús promete, por su inteligencia y su creencia, el mensaje de esperanza más claro, que le permite al ser humano situarse de forma coherente en el mundo en el que vive. ¿Y por qué no? Aprovechar los grandes descubrimientos de los otros 16 grandes genios de la historia. Jesús enseñó muy a menudo que aquellos que sigan la voluntad de Dios tendrían asegurado un lugar en el reino eterno. Ninguno de los genios de toda la historia ha podido situar su obra, su mensaje, en el contexto de Jesús. En la antigua Grecia, el término carácter tenía una referencia a la marca impresa en una moneda o sello y se utiliza en el mundo religioso para hablar del carácter y para hablar de la personalidad. Y hay un regalo que me gustaría compartir con vosotros para finalizar el mini programa de hoy. Un regalo de la historia, escrito en Atenas en el año 112 después de Cristo. Y va a hablar del sello que el maestro de los maestros deja en el corazón y en la mente de sus seguidores. Dice el texto que nos ocupa: veo, excelentísimo Dioneto, sabemos el destinatario, pero no sabemos el escritor, que tienes un gran interés en comprender la religión de los cristianos y que tus preguntas respecto a los mismos, sobre el Dios en quien confía y cómo lo adoran, para no tener en consideración al mundo y despreciar la muerte. Ni tampoco observan las supersticiones del pueblo judío sobre la naturaleza del afecto que se tienen los unos por los otros. Y empezamos a ver el sello, la marca de la genialidad, de la inteligencia espiritual del maestro de los maestros. Y sigue diciendo: los cristianos, en efecto, no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres. Porque ni habitan en ciudades exclusivas suyas, ni hablan lenguas extrañas, ni llevan un género de vida aparte de los demás. A la verdad, esta doctrina no ha sido inventada gracias al talento y especulación de hombres curiosos. Ni profesan, como otros, una enseñanza humana, sino que, habitando en ciudades griegas, bárbaras, según la suerte que a cada uno le cupo, y adaptándose en vestido, comida y demás género de vida, los usos y costumbres de cada país, dan muestra de tenor peculiar, de conducta admirable y, por confesión de todos, sorprendente. Y termino. Habitan sus propias patrias, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos y lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra es extraña como patria. Se casan como todos engendran hijos, pero no los exponen cuando nacen. Y se refiere a los rituales que se hacían en el mundo pagano. Ponen mesa común, pero no el lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen la ciudadanía del cielo. Obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida
sobrepasan esas leyes. Ninguno de los grandes inventores del ser humano ha podido calar tan profundamente en el corazón, en la conciencia y la perspectiva del ser humano. Hay muchas personas que si han oído hablar de él, no saben realmente qué piensan. Y están disfrutando, en muchos de los casos, de los inventos anteriores que hemos hablado. Pero no tienen la esperanza de cómo ha impregnado en nuestra vida el sello de Jesús que nos llevará a la eternidad. Qué momento tan especial para darle gracias a Dios por ese privilegio. Y no olvides, Jesús está dispuesto a poner su sello de seguridad para la eternidad y para vivir una vida aquí con la dignidad que Dios concede. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, solo hay gratitud, Señor, en nuestros corazones. Te damos las gracias por ello, Señor. Gracias, Señor, porque nuestro Salvador, nuestro Redentor, tiene algo para nosotros especial, que trasciende nuestra vida, que trasciende nuestra esperanza, y es Él mismo, que no se quedó en la tumba como los demás científicos, sino que resucitó y volverá a por nosotros. Que ese sea el sello en nuestra vida, el sello en nuestra esperanza y el compromiso hacia los demás, de llevarle a Jesús para que lo conozca. Agradecidos en el nombre de Él. Amén. Pues espero que hayas disfrutado de la reflexión simple pero importante. Recuerda, Jesús da más valor a tu vida que el bienestar que te pueden dar todos los inventos que se han producido en la historia. Nos vemos en el siguiente programa.